Buenas noches, hermanitos, ¿cómo están todos? Bienvenidos para más una charla sobre los desertores. Introducción. Eh, en esta charla nosotros vamos a ver quién puede ser considerado desertor del espiritismo, si el espírita sincero puede ser llamado de desertor y cuáles son las consecuencias de la deserción de las tareas mediúnicas. Aquí tenemos un breve concepto de qué es deserción, de qué es qué vendría a ser un desertor. Entonces, de acuerdo con este concepto que he puesto aquí, desertor es aquel que abandona un partido, una causa. Ese término es usado frecuentemente como un sinónimo de traidor. En todas las grandes ideas hay apóstoles fervorosos, pero también hay desertores. Alan Kardec dijo que el espiritismo no escapa a la regla. Entonces, también en el espiritismo vamos a encontrar desertores, vamos a encontrar personas adeptas, ¿no?, a esta práctica del espiritismo, pero también vamos a encontrar mediums que en un determinado momento van a desertar de, al espiritismo. La deserción es un objetivo y puede suceder, la deserción de un objetivo puede suceder en cualquier momento de nuestras vidas. Podemos escapar de nuestras responsabilidades familiares, sociales y profesionales. Basta un simple contratiempo para dejar de lado todo lo que fue construido. Entonces, la deserción eh, mm, va a ser puede suceder en varios ámbitos, ¿no? Podemos desertar en un objetivo que uno tenga, ¿no? Eh, en el medio del transcurso podemos cambiar de parecer, por ejemplo, tenemos en mente una cosa, pero en el medio del camino ya no la queremos más o no queremos más continuar, por ejemplo, en un curso de la universidad y decidimos desertar o encerrar por mientras esa fase y después continuar, ¿no? Entonces, la deserción va a suceder en varios ámbitos de nuestra vida. Y en el momento de presión mental, del estrés existencial, queremos desaparecer del mundo y visitar otros lugares, ¿no? Cambiamos mucho de opinión. Hay muchas personas que son así. Empiezan una cosa, pero ven que no es lo que querían, ¿no? Y pasan y van por otro ámbito, ¿no? Como no tuvimos tiempo suficiente para una reflexión más profunda, nos precipitamos sin al menos cogitar sobre las consecuencias de esta fuga. Frente a la ley de Dios, nada queda impune. Escapando de un problema que deberíamos solucionar, somos obligados a sufrir las consecuencias de este acto, quiera sea en existencia, quiera sea en la próxima vida. Nada escapa a los designios de Dios. Por eso el análisis de este tema es de vital importancia para nuestro desarrollo moral e intelectual dentro del espiritismo. Aquí hay una citación de deserciones espíritas, las deserciones en el inicio del espiritismo. Al principio hubo un equívoco en lo que se refiere a la naturaleza y las finalidades del espiritismo. Los juegos de salón, la curiosidad y el deseo de querer entrar en comunicación con los espíritus fueron las primeras formas que los espíritus superiores encontraron para poder llamar la atención sobre el fenómeno mediúnico. Entonces, remontamos a la época donde nació la doctrina espírita, ¿no? Cuando muchos tenían la práctica de esta doctrina como si fuera un juego. Se juntaban personas en un salón y hacían juegos invocando espíritus, ¿no?
Y como ya hemos estudiado varias veces, habían espíritus en esas sesiones iniciales, en esas sesiones mediúnicas, eh, que antes eran juegos, aparecían espíritus tanto de espíritus burlones, obsesores, como espíritus superiores. Y cuando los espíritus serios y moralizadores empezaron a llegar, en el lugar de los espíritus burlones, los adeptos de los juegos desertaron. Muchas personas, movidas por el espíritu comercial de ganar plata por medio de la especulación, acabaron desertando porque los espíritus no venían para ayudarlas a enriquecer, ni para revelarles el número sorteado de las loterías. No acertando lo que predicaban, acababan denigriendo al espiritismo. Esta fase también fue útil porque separó los espíritas serios de los aprovechadores. Entonces, a partir de eso, a partir de un momento en que empezaron a venir, a presentarse espíritus superiores, ya hay esa división de empieza el periodo de comercialización del espiritismo, de la doctrina espírita. Muchos mediums, muchas personas que se decían mediums, empezaron a comercializar su mediunidad para conseguir plata, para enriquecer por medio de eso, ¿no? Y sabemos que la mediunidad no es comercializable. Nosotros no debemos comercializar nuestra mediunidad. Si hemos venido eh, con este objetivo de ser mediums, es para saber, nosotros como estudiamos ya la doctrina, sabemos que es con el fin de ayudar al prójimo y no para tener un lucro, una ganancia personal. No es para lucrar con la mediunidad. Entonces, empezó a tener esta fase, ¿no? Como no salían, los espíritus no adivinaban, empezó a haber esa separación, ¿no? Eh, algunos, por principio, debemos desconfiar de los entusiastas febriles, porque en la gran mayoría apenas alaban algo que aún no conocen, ¿no? Eh, Pasada la fase de deslumbramiento, caen en la realidad y verifican que están lejos de la seriedad y de la abnegación que se exige de todo el practicante sincero. Entonces ahí empieza a, a tener desertores en la espiritualidad. Al ver de que ya no no ganaban nada, no iban a tener un lucro con la mediunidad, empiezan a ver algunos medios desertores. ¿Existe la deserción entre los espíritus convictos? No. Allan Kardec habla de las debilidades humanas como el orgullo y el egoísmo. Cree que hay casos en que el coraje y la perseverancia se debilitan frente a una decepción. Allan Kardec, con relación a esta pregunta, nos dice que entre los adeptos convictos no hay deserciones en la legítima acepción del término, visto como aquel que desierte por motivo de interés o cualquier otro, nunca fue sinceramente espírita. Aquí tenemos esta citación de Allan Kardec, ¿no? Al cual dice de que el medium desertor es aquella persona
que por motivo de interés o cualquier otro, o que nunca fue sinceramente un espírita, comete se retira comete la deserción, ¿no? Sale de la espiritualidad, porque no ve en un determinado momento en que no va a conseguir su objetivo lucrando con la mediunidad. Mensaje a los mediums sobre la deserción. De acuerdo con el Espíritu Emmanuel, en el capítulo 9 del libro Mensaje a los mediums, que fue psicografado por Chico Xavier, nos dice que los mediums no son los misionarios en acepción común del término, son almas que fracasaron torpemente y contrariaron sobremanera el curso de las leyes divinas y que rescatan sobre el peso de severos compromisos y limitadas responsabilidades el pasado oscuro y delictuoso. Por la misericordia divina recibieron la bendición de la mediunidad para poder redimir sus equivocaciones del pasado. Aceptando las incumbencias de la tarea mediúmnica, estarán sobre la protección de los benefactores espirituales. Desertando de sus responsabilidades mediúnicas, pueden perder el amparo de estos espíritus benefactores, adelantando para encarnaciones futuras el encaminamiento de las almas que se desviaron de las sendas luminosas de la fe. O sea, un medium desertor va a tener que regresar nuevamente en una próxima reencarnación, nuevamente como un medium. Y los espíritus al cual él no ayudó en su vida anterior, en su actual vida tendrá que ayudarlos. Entonces va a adquirir más deudas, ¿no? Y entonces es algo que uno debe pensar, analizar como mediums, porque si hemos venido en esta reencarnación con una mediunidad, venimos para ayudar al prójimo. Y si uno no ayuda, si en un determinado momento no acepta ayudar al prójimo, obviamente estamos acarretando más deudas y en una vida siguiente vamos a cargar más ese débito. Y si no completamos esa misión, al cual nos ha sido encargada, vamos a estar en un ciclo vicioso, ¿no? Y vamos adquiriendo más y más débitos. Compromiso olvidado. El espíritu hermano X en el capítulo 15 del libro El Compromiso, en el capítulo 15 que se llama El Compromiso del libro Estante de la Vida, que fue también psicografado por Chico Xavier, cuenta lo siguiente a respecto de la deserción. En el mundo espiritual había una persona que se sentía muy endeudada perante las leyes divinas y pide a los benefactores del espacio toda la suerte de probaciones, o sea, lepra, abandono de sus seres queridos, extrema penuria y ceguera. Frente a este pedido, los benefactores respondieron: tú encarnarás sano, pero con una disminución, serás medium. Vino al mundo como Alberto Nogueira. Entonces, esta citación explica lo que dije anteriormente, ¿no? De que si uno rompe con este compromiso en esta encarnación, en la vida futura, en una reencarnación futura, vamos arrastrando las deudas que hicimos, más si en el medio del transcurso también nos desviamos, vamos a acarretar más deudas. Es un ciclo vicioso al cual debemos poner un punto final y seguir con la misión al cual hemos sido encargados en nuestra actual vida,
de ayudar al prójimo. Pasados 36 años, los benefactores esperaban que él estuviera colaborando en un determinado centro espírita. Necesitados de sus préstamos, envía a madre y hija, esta obsediada, para que él pueda ayudarlo. O sea, los benefactores, ¿no? Esperaban que él trabajara en un centro espírita desenvolviendo su mediunidad y ayudando a los hermanos que necesitaban. Y en eso, estos benefactores espirituales les envía una mamá y a una hija. La hija estaba obsidiada y para que él pueda ayudar a estas dos personas. No le encontraron en el centro. Bajo la influencia de estos mismos benefactores, consiguen la dirección del medium. Madre e hija van a su casa y lo encuentran leyendo un periódico del día en un largo sillón. A pesar de rogarle insistentemente la mamá, no quiso ayudar a la pobre niña. Entonces, Alberto Nogueira se rehúsa a ayudar a, a tratar, ¿no? A hacer un trabajo de desobsesión a la hija de esta madre desesperada que va pidiendo por su ayuda. Conclusión de esta historia, una moraleja, ¿no? Aquel espíritu valeroso que pidió lepra, ceguera, locura, idiotice, fuego, lágrimas, penuria y abandono, al fin de desagradar la propia conciencia en plano físico, después de acomodarse en las concesiones del Señor, olvidó todas las necesidades que le caracterizaban la obra de reajuste y prefirió la ociosidad encuadrado en pijama con miedo de trabajar. Así que este medium, Alberto Nogueira, acá retoma una deuda. No dejó de ayudar a una persona que estaba pidiendo auxilio, estaba necesitada de su ayuda para hacer un trabajo espiritual de desobsesión y prefirió quedarse ocioso, siendo que en el momento que él pide para reencarnar en el plano espiritual, él pide para reencarnar con varios problemas de salud, todo eso, y los espíritus de luz, los benefactores que como llaman en esta historia, le dijeron que él no iba a venir, le dieron una oportunidad para que él venga en una nueva reencarnación, pero como medium, para que pueda saldar su deuda de vidas pasadas. Sin embargo, no hizo caso y prefirió la ociosidad al trabajo mediúnico. Los mediums desertores no son apenas aquellos que dejan de transmitir con fidelidad señales y palabras, avisos y observaciones de la esfera espiritual para la esfera física. De criatura a criatura fluye la corriente de vida y todos nosotros encarnados y desencarnados de cualquier condición estamos convocados a luchar por la victoria del bien eterno, recordándonos la convicción de Allan Kardec sobre los espíritus fundamentales del espiritismo, teniendo una visión más apurada. Cree que tanto la benevolencia, la buena voluntad y la devoción de algunos como la mala fe, la hipocresía y las maldosas maniobras de los demás sirven para fortificar el edificio doctrinario. Él afirma, en las manos de las potestades superiores que presiden a todos los progresos, las resistencias inconscientes y simuladas, los ataques visando sembrar el descrédito y el ridículo se convierten en elementos de elaboración. El charlatanismo y la superstición quisieron apropiarse del espiritismo. La verdad vehiculada por el espiritismo provoca odio, envidia y celos en otros credos, que al no alcanzar
atacar la doctrina, acaban por atacar la persona. Según un relato, eso lo dije triste, pero eso lo dejó triste, pero no impidió que continuara en su obra grandiosa, que fue diseminar la vida espiritual dentro de una lógica científica, filosófica y religiosa. En vista de eso, él dijo: los testimonios de simpatía y estima que recibí de los que me supieron apreciar constituyeron la más estimable recompensa que yo jamás ambicioné. Allan Kardec censura levemente los que criticaron el espiritismo sin estudiarlo. Para aquellos que se inclinaron sobre sus principios y no contentos de alejarse del seno contra el que volvieron todos sus esfuerzos, sus críticas son más severas. Entonces, el charlatanismo, la superstición, que en el principio quiso tomar cuenta del espiritismo, de la práctica de la doctrina espírita, fue con que otros credos crearan, hizo con que otros credos crearan el odio, ¿no? Las personas no quisieran creer más de lo que se trata, de lo que es la espiritualidad, de lo que la espiritualidad se encarga en transmitir las informaciones de personas que ya desencarnaron y vienen a comunicarse con sus entes queridos. Y todo eso por culpa de del principio que empezó esa práctica del charlatanismo. Después que todo empieza como un juego, después ya pasan a los charlatanes, las personas que me querían lucrar con el espiritismo, empezaron a crear una mala fama en otros credos, y las personas, lógico, no creían, y en eso se fue creando el odio, ¿no? Los celos, la envidia. Y bueno, infelizmente aún tenemos, en el día de hoy, hay muchas personas que cobran por su mediunidad, trabajan con eso, trabajan monetariamente con la espiritualidad, y infelizmente hay ese estigma, ¿no? Ese preconcepto de lo que es la práctica de la doctrina espírita por causa de estas personas. Y Allan Kardec, ¿no? Dice con relación a eso, de esas personas que critican a la doctrina espírita sin estudiar, sin saber lo que es, él habla que es sobre todo para los desertores de esa categoría que debemos implorar la misericordia divina, pues estos apagaron voluntariamente la luz que los iluminaba y con el cual podían esclarecer a los demás. Ellos por eso luego pierden la protección de los buenos espíritus, y conforme la triste experiencia que hemos hecho, bien deprisa llega, de caída en caída, las malas críticas situaciones. Las más críticas situaciones, perdón. Entonces, un medium que desierta o tiene una deserción, hace una deserción de sus obligaciones para con la espiritualidad, en un determinado momento, sus guías espirituales ya lo dejan de lado, o aquel medium que lucra con su mediunidad, sus guías espirituales, sus protectores espirituales, sus mentores espirituales lo dejan de lado y ya no trabaja más con esa persona. Así sucede, porque está cobrando por algo que debería ser hecho con caridad para ayudar a un hermano necesitado, y sin embargo está lucrando con eso. Lo hace como si fuera algo, una profesión o algo parecido, ¿no? Entonces llega un determinado momento que su guía espiritual ya lo abandona, lo deja,
y en ese momento, como esta persona ya no tiene la protección de su mentor, va experimentando, va teniendo experiencias de caídas, ¿no? Va teniendo problemas en su vida personal, profesional, y así es. Esos son los desertores del espiritismo. Una persona que cobra por su mediunidad, y también el medium que prefiere la ociosidad, prefiere la fiesta, prefiere otras cosas y deja de lado a su trabajo espiritual, a su objetivo de ayudar al prójimo, desenvolviendo su espiritualidad, desenvolviendo su mediunidad. Entonces, esos son los tipos de desertores que tenemos en la espiritualidad, en el medio de esta doctrina espírita. Conclusión de la charla. Todos nosotros estamos sujetos a la deserción. Cabe a nosotros rogar a los buenos espíritus para que nuestra mente sea iluminada al fin de dar continuidad en nuestra tarea mediúnica. Entonces, cabe a cada uno de nosotros analizarnos y ver, no dejar de lado nuestra espiritualidad, no empezar nuestro trabajo mediúnico, nuestro desenvolvimiento mediúnico y en un determinado momento decir ya no quiero más. No es algo, no es como un plug que levantas la palanca, se enciende la luz y después cuando ya no quieres más apagas la luz. No es así. Hay que tener seriedad con lo que uno está desenvolviendo, con nuestra mediunidad. Si hemos venido aquí con una mediunidad, es porque hemos venido para ayudar a alguien, con el intuito de ayudar al progreso de nuestro hermano, y recordando que al ayudar a nuestro hermano, nosotros también nos estamos ayudando, estamos evoluyendo, estamos dejando deudas, estamos sanando deudas que adquirimos en vidas pasadas. Entonces, si empezamos nuestro trabajo mediúnico, tenemos que tener la responsabilidad de continuarlo. Eso es algo continuo, no es, la mediunidad no es algo al cual tú empiezas y dices, no, ya no quiero más trabajar con la espiritualidad. No es así, no, no es que se puede dejar de lado. Es algo continuo, tenemos que continuar, porque así vamos sanando nuestras deudas pasadas, y nos ayuda a que en una próxima reencarnación no vengamos con más deudas de los que ya tenemos. Tenemos que ser muy responsables con eso, pensar bien, ¿no? Por más que uno no quiera, la espiritualidad siempre nos va a llamar. Y si dejamos de ayudar a un hermano necesitado, estamos, además de adquirir esta deuda, ¿no? Nos estamos quedando ociosos. Los benefactores, ya nuestros mentores espirituales, nos dejan de lado porque estamos abandonando un trabajo al cual sirve también para protegernos. Entonces hay que pensar mucho al respecto de eso. Tomar nuestra misión, no es bien una misión, nuestra tarea, nuestro propósito al cual hemos venido aquí, y no dejarla de lado. Uno, por ejemplo, tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, ¿no? De ver por nuestros hijos. Y es algo continuo. Hasta que sea adulto, por más que sea adulto viejo, siempre vamos a tener la responsabilidad de ver por los hijos, de preocuparnos por nuestros hijos, ¿no?
la mediunidad es así, o cuando tú te casas y tú te divorcias, eh, tú no existe un ex hijo, ¿no? Con la mediunidad es la misma cosa. No existe ese término, ex medium o ex mediunidad. No, no existe eso. Entonces tenemos que ser más responsables con nuestro propósito mediúnico. Y aquí finalizo la charla de hoy.